Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen PAU Física de Andalucía del año 2025, convocatoria ordinaria. Primera pregunta dice, considera dos masas puntuales iguales separadas a una cierta distancia. Razone la veracidad de las siguientes afirmaciones. Y el campo gravitatorio es nulo solamente en el punto medio entre las dos masas. Es decir, en este punto. Bueno, vamos a considerar todos los puntos. Evidentemente en este punto sí es cero el campo gravitatorio total, porque recordar que los campos gravitatorios se dirigen siempre hacia las masas que crean el campo. Por ejemplo, en este punto, debido a la masa roja, aparecerá un campo gravitatorio hacia la izquierda y debido a la masa azul, un campo gravitatorio hacia la derecha. Como están igual de lejos y las masas son iguales, estos dos campos tienen sentido contrario pero módulos iguales y por lo tanto se anulan. A la izquierda, los dos campos van hacia la derecha y por lo tanto no se pueden anular. A la derecha, los dos campos van hacia la izquierda y no se pueden anular. Y en cualquiera de estos puntos de esta línea, bueno, pues el módulo es el mismo, el de los dos campos gravitatorios, pero no tienen sentidos opuestos y por lo tanto no se pueden anular. Y en cualquier otro punto, los dos módulos son distintos y por lo tanto no se pueden anular. Son distintos porque las distancias son distintas. Por lo tanto, primera afirmación verdadera. Segundo dice, el potencial gravitatorio solo se anula a distancia infinita, también verdadero. Recordar que el potencial creado por una masa es igual a menos gmr, es un escalar. Si hay dos masas, será la suma de los dos potenciales. La suma del potencial creado por una masa más el potencial creado por la otra masa. Pero como los dos son siempre negativos, jamás se podrán anular, salvo en el infinito. Cuando R1 y R2 sean infinitos, esto cero, tiende a cero, y por lo tanto el potencial final será cero también. Un asistente de vuelo arrastra con velocidad constante, importante con velocidad constante, por lo tanto no hay incremento de energía cinética y por lo tanto el trabajo efectuado por todas las fuerzas debe ser cero. Una maleta sin rueda de 7 kilogramos por una superficie horizontal. Tiro de la maleta con una correa que forma un ángulo de 63 grados con la horizontal. Este ángulo 63 grados. Coeficiente de rozamiento 0,25 y realice un esquema de las fuerzas que actúan sobre la maleta. Fijaros que tenemos la fuerza F, que la voy a descomponer en dos, una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Aquí tenemos el peso y aquí aparecerá la fuerza de rozamiento. ¿Debido a qué? A este valor n, a este vector n. Es la fuerza que ejerce el suelo, la superficie horizontal, sobre el cuerpo hacia arriba. ¿Y qué voy a hacer para calcular ahora los distintos trabajos? Bueno, voy a ir calculando la fuerza. Fijaros que nos dicen que la velocidad es constante y por lo tanto se van a anular todas las fuerzas entre ellas. Las horizontales se van a anular y las verticales también. Empezamos con las verticales. El peso será igual a n más F sub i. De esta forma, en módulos, claro, de esta forma se anulan las tres fuerzas verticales. N será igual a mg menos F seno de 63 y por lo tanto fuerza de rozamiento que es igual a mu por n será igual a mu por mg menos F seno de 63. Las horizontales, F sub r igual a F sub x en módulos. Por lo tanto, F sub x, que es F coseno de 63, será igual a F sub r, que es mu mg, menos mu F seno de 63. De aquí despejamos F, lo sabemos todo, calculamos, tenemos un valor de 25,34 newton. Bien, ya podemos empezar a calcular los trabajos. Recordar que el trabajo es el producto escalar de una fuerza por el desplazamiento, por el vector desplazamiento, o lo que es lo mismo, módulo de fuerza, módulo del desplazamiento y coseno del ángulo que forman fuerza y desplazamiento. Fijaros que tanto el peso como la normal forman 90 grados con el desplazamiento y por lo tanto el trabajo de ambas fuerzas va a ser cero. Me quedan otras dos fuerzas. La fuerza F, desplazamiento coseno de 63 y me da un valor de 40,26. Y ya solamente me quedaría el trabajo efectuado por la fuerza de rozamiento. Pero no tendría ni que calcular cuánto vale la fuerza de rozamiento como he hecho aquí. El trabajo total tiene que ser cero. Y por lo tanto, el trabajo efectuado por la fuerza de rozamiento será de menos 40,26. ¿Qué podemos hacer también? Calcular la fuerza de rozamiento. N, recordad que era mg menos F0 de 63, lo conozco todo, 46. Fuerza de rozamiento mu por n, 11,51. Si, no lo he hecho, pero si hubiéramos multiplicado 11,51 por el desplazamiento, que es 3,5, me daría 40,26. Multiplicamos por el coseno de 180
y me daría menos 40,26. Siguiente. En los años 60 del siglo pasado, coño, casi nada, cuando yo nací más o menos, un satélite solía orbitar a 1,6 por 10 elevado a 4 kilómetros, que habrá que pasar a metros, sobre la superficie de la Tierra. Calcule razonadamente y la energía potencial de un satélite de 1000 kilogramos. Bueno, la energía potencial menos GMM partido R. Fijaros que yo aquí me había equivocado en el vídeo express que grabé, nada más hacerse el examen de selectividad, puse aquí R cuadrado, pero luego aquí lo utilicé bien la cantidad y por eso el resultado está bien. Pero aquí había puesto R cuadrado y aquí también cuadrado. En fin, no sé cómo lo había hecho, pero me había equivocado. ¿Qué puede dar lugar a eso en un examen? Para perder unas décimas, porque ya digo que el resultado estaba bien. Bueno, pues G, la masa de la Tierra, la masa del cuerpo y distancia desde donde se encuentra el satélite hasta el centro de la Tierra. Me da un valor siempre negativo de energía potencial gravitatoria de menos 1,78 por 10 elevado a 10 julio. Y velocidad que lleva el satélite en esa órbita. Primero lo que hago es deducir esta ecuación. ¿Cómo? Igualando la fuerza de atracción gravitatoria entre la Tierra y el satélite y la fuerza centrípeta. Como siempre digo, no son dos fuerzas, es una fuerza, es la fuerza de atracción gravitatoria que hace de fuerza centrípeta. Despejamos, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 4.222,6 metros por segundo, como veis, echando leche. Y tercero, la energía que tiene el satélite en dicha órbita, es decir, la energía mecánica, que será la suma de la energía potencial y la energía cinética. Bueno, aquí deducimos esta ecuación que todos conocéis. Energía cinética, un medio de mv cuadrado, energía potencial, que sería esto de aquí, y energía cinética es un medio de m y v cuadrado, según hemos demostrado antes, es gm partido de r. Llegamos a esta ecuación, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor siempre negativo de menos 8,92 por 10 elevado a 9 julios, que como veis es la mitad de este valor. La energía mecánica total siempre es la mitad de la energía potencial gravitatoria. Seguimos. Dos partículas cargadas se mueven perpendicularmente a un campo magnético con la misma velocidad. Dos partículas cargadas perpendicularmente a un campo magnético, misma velocidad. Deduzca la expresión del radio de las trayectorias de una de ellas. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Esta es la fuerza que ejerce el campo magnético sobre la partícula cargada. Ley de Lorentz, QVB, Q por el producto vectorial de V por B. Módulo sería QVB seno de alfa. Pero claro, esa es la fuerza centrípeta, puesto que está obligando, siempre es perpendicular a la trayectoria y está obligando a que la carga realice un movimiento circular. Por lo tanto, esta fuerza será también la fuerza centrípeta. La igualamos. QV seno de alfa, pero claro, alfa vale 90 y por lo tanto seno de alfa vale 1. Será igual a centrípeta mv cuadrado partido r. Si aquí despejamos r, me quedaría igual a mv qb. Fijaros que q es el valor absoluto. Bien. Si la masa de la primera es 20 veces mayor y su carga es la mitad, encuentre la razón entre los periodos de su movimiento. Bueno, aquí tenemos los datos que me dan. La masa de la primera, 20 veces superior a la masa de la segunda. Y la carga es la mitad de la carga de la segunda. Radio mv/qb, ya lo habíamos dicho, velocidad es igual a 2πr partido t y por lo tanto despejamos de aquí el periodo. 2πr partido v. 2πr partido v, que era v. En vez de r pongo mvqb. Vale. V y v se va y me queda 2πm partido qb. Casi nada. Bueno, se va operando y listo. Ahora, como lo que me piden es la relación entre los periodos, T1 partido T2. Sustituyo M1, Q1, M2, Q2. Bueno, aquí se empieza ahí el 2pi y la b y me queda M1, Q2, M2, Q1. Y sustituyo con esto que me daban en el enunciado. Estos datos, ¿de acuerdo? Me queda 40. Es decir, que el periodo de la primera partícula será 40 veces superior al periodo de la segunda partícula. El lado móvil de la espira rectangular de la figura de longitud A igual a 0,5 metros, esto mide 0,5, esto no sé cuánto mide, se mueve con una velocidad constante de 0,2 metros por segundo, dentro de un campo magnético uniforme de 2 teslas. Saliente del papel, por eso aparecen puntitos en vez de aparecer cruces. Si fuera hacia adentro serían crucecitas. La resistencia eléctrica de la espira es 50 ohmios. Determine de forma razonada fuerza electromotriz en valor absoluto. Bien, primero vemos cuánto vale el flujo que atraviesa la espira.
es igual a B por S por el coseno de phi. Producto escalar del vector campo magnético por el vector superficie. B. La superficie sería A por esta longitud. Y esta longitud, como esto se está moviendo hacia la derecha, sería la inicial menos velocidad por tiempo. Longitud inicial menos velocidad por tiempo que tiene este lado que se mueve, el lado móvil. Y por el coseno de 0, puesto que son perpendiculares la superficie y el campo magnético. Recordad que el vector superficie es perpendicular a la superficie. Bueno, pues me queda B por A L sub 0 menos VT. La fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, es decir, menos la derivada de todo esto. B y A son constantes, las sacamos fuera. Y la derivada de lo que hay aquí es menos V. Este menos con este menos de aquí se va. Y me queda V. Sustituyo. Campo magnético vale 2, A vale 0,5 y velocidad vale 0,2. Este problema, aunque parezca un poco complicado, cae bastante. Yo creo que lo explicamos prácticamente todos los profesores cuando explicamos este tema. Así que pues es bastante fácil solucionarlo porque supongo que la mayoría de vosotros lo habéis visto. Me da un valor de 0,06 voltios. Para calcular la intensidad de corriente aplicamos la ley de Ohm. Intensidad de fuerza electromotriz entre resistencia, lo conozco todo y me da un valor de 1,2 miliamperios. El sentido de la corriente inducida. Fijaros que aquí tenemos el dibujo. Bueno, esto se está moviendo hacia la derecha. Por lo tanto, el flujo magnético que atraviesa la espira es cada vez menor. Y según la ley de Lenz, va a aparecer aquí, según la ley de Faraday y Lenz, va a aparecer aquí una corriente inducida cuyo sentido lo deducimos a partir de la ley de Lenz. Para compensar la disminución de flujo magnético hacia afuera, va a aparecer un campo magnético hacia afuera. Y para que el campo magnético sea hacia afuera, según la regla de la mano derecha, la corriente tiene que tener este sentido. Fijaros que si yo giro así, un destornillador que hubiera en medio estaría saliendo hacia afuera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este sería el sentido. De todos modos, las preguntas teóricas, pues podéis leerlas deteniendo el vídeo, claro. Dos cargas puntuales de 10 elevado a menos 6 colombios y menos 10 elevado a menos 6 colombios se encuentran colocadas en las posiciones 0, menos 4, aquí la positiva, y 0, 4, aquí la negativa. Calcule el potencial en las posiciones C, 6, 0 y 0, 8. Bueno, principio de superposición. El potencial creado por dos cargas es la suma de los potenciales creados por cada una de las cargas. Sacamos factor común K, Q1, R1, Q2, R2. K, Q1, R1, Q2, R2. Segunda carga negativa, por eso aquí aparece este siendo menos. Y este raíz de 52, pues supongo que será aplicando Pitágoras. Esto es 6 al cuadrado 36, esto es 4, 16 y 36, 52, raíz de 52. Bien, en metros, vale. En este otro punto, suma de los potenciales, cada factor común, 10 elevado a menos 6, menos 10 elevado a menos 6, esta distancia desde aquí hasta aquí sería 4 y 8, 12, esta distancia 4, nos da un valor de menos 1500 voltios. Y determina el trabajo realizado por el campo y por lo tanto es igual a menos incremento de energía potencial. Está bien que lo especifiquen porque en muchos exámenes muchas veces dicen determina el trabajo. Entonces, o bien me dicen el trabajo realizado por el campo o el trabajo realizado por una fuerza externa, pero deberían de especificarlo porque tiene el signo contrario. Para trasladar una carga de 4 por 10 elevado a menos 4 desde el punto C al D. Bueno, el trabajo efectuado por el campo es menos incremento de energía potencial, o lo que es lo mismo menos Q por delta de V. Menos Q, potencial final, potencial inicial. Menos Q, potencial final, potencial inicial. Y me da un valor de 0,6 julios. El valor positivo indica que el campo aporta energía. Es decir, que no hay que comunicar una energía extra para trasladar esa carga, sino que espontáneamente puede realizar el movimiento. Se desea obtener una imagen virtual y de mayor tamaño. Por lo tanto, lente convergente. Recordar que las lentes divergentes siempre crean imágenes menores, virtuales y derechas. Menores, si me la piden mayor, lente convergente. Justifique apoyándose en el esquema del trazo de rayos y explicando su construcción qué tipo de lente, ya hemos dicho convergente,
e indique dónde debe colocarse el objeto. Pues se debe colocar entre el foco y la lente. Fijaros que de este modo los tres rayos serían, bueno, el rayo 1, el que parte hacia la lente de tal forma que su prolongación hacia atrás pasa por el foco objeto, y a partir de llegar a la lente se refracta de tal forma que emerge paralelamente al eje óptico. Uf, qué rollo, ¿no? Rayo 2. Sale paralelo al eje óptico, llega a la lente, se desvía pasando por el foco imagen. Y rayo 3 pasa por el centro óptico sin desviarse. Estos tres rayos se van a cruzar en un punto y ahí es donde está la imagen. Como veis, es mayor, es virtual y es derecha. Es virtual porque no se cruzan los rayos. Fijaros que se están separando. Se cruzan sus prolongaciones hacia atrás. Por una cuerda tensa se propaga en el sentido negativo, negativo. Por lo tanto, aquí un más. Una onda armónica transversal de 0,1 metro de amplitud, 5 hercios de frecuencia y una velocidad de propagación de 0,5 metros segundo menos 1. Determine razonadamente la ecuación de la onda, sabiendo que para t igual a 0 y x igual a 0, se encuentra en la posición más alta de su oscilación, es decir, que I sería igual a la amplitud, a 0,1. Bueno, vamos a calcular primero la pulsación, que sería igual a 2pi por f. Como me han dado la frecuencia, aquí he puesto los datos, 2pi por 5, 10pi radianes por segundo. La velocidad es igual a lambda por f. Como sabemos la velocidad y sabemos la frecuencia, despejamos la longitud de onda, que es 0,1 metro. Y a partir de ahí k, 2pi partido lambda, 20pi radianes por metro. Ya digo que nos decían que para x igual a 0 y t igual a 0, la elongación vale 0,1. Eso siempre me da un valor de fase inicial de pi medio. Pero bueno, lo hacemos aquí. El 0,1 pasaría dividiendo. Aquí tendremos 0. Aquí tendremos 0, puesto que x y t valen 0. Y de aquí despejo phi sub 0, que resulta ser pi medio. Por lo tanto, la ecuación ya la podemos poner. Y diferencia de fase entre dos puntos de la cuerda separados por 10 centímetros para un mismo instante. Recordar que puntos separados por una longitud de onda están desfasados en 2pi radianes. Como 10 centímetros es la longitud de onda, pues estarán desfasados en 2pi radianes. O lo que es lo mismo, en 0 radianes. O lo que es lo mismo, están en fase. Y la distancia mínima entre dos puntos de la cuerda que se encuentran en oposición de fase. En oposición de fase están separados media longitud de onda y será, por lo tanto, 5 centímetros. Un recipiente contiene agua sobre la que se ha colocado una capa de aceite. Aquí tenemos el agua y el aceite. Desde el aire se hace incidir sobre la capa de aceite un haz que forma un ángulo de 50 grados. Esto es 50. Realiza un esquema de la trayectoria que sigue el rayo. Bueno, pues aquí se acerca a la normal y aquí se aleja. ¿Por qué aquí se aleja? Porque pasamos de un medio con mayor índice de refracción a otro con menor. Aquí se estaba acercando por lo contrario, de menor a mayor índice de refracción. Y calcula los valores de los ángulos que forman con la normal el rayo refractor en el aceite y en el agua. Segunda ley de Snell, dos veces. Seno de I, seno de R, N2, N1. En este caso aceite y aire. 31,41, como decíamos, se acercaba. Y ahora tenía que salir mayor que 31, 35,17. Aquí lo tenemos. Perdón. Y calcula la velocidad de la luz en el agua. Sencillamente, N es igual a C partido V, despejamos V, lo conozco. Lo conozco todo. Así que, listo papeles. Última parte del examen. A. El potencial de frenado de los electrones de una célula fotoeléctrica es VF. Deduzca y justifique. Y. Velocidad máxima de los electrones emitidos. Bueno, pues aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica. Solamente está actuando una fuerza conservativa, que es la eléctrica. Y por lo tanto, incremento de energía mecánica es igual a 0. Lo que es lo mismo, incremento de energía cinética más incremento de energía potencial igual a 0. ¿Cuál es el incremento de energía cinética? La energía cinética final es 0, menos la energía cinética que tuviera en un principio, más Q del TV igual a 0. De aquí despejamos V. Velocidad. Esta sería la velocidad máxima de los electrones emitidos. Pero recordad, como la carga de los electrones es negativa, esto es negativo, deducimos que debe de haber una disminución del potencial eléctrico. Tiene que haber, delta V tiene que ser menor que 0.
Si lo que ponemos es una diferencia potencial en valor absoluto, valor de potencial de frenado, también debemos poner en valor absoluto la carga del electrón. V será igual a 2 veces la carga del electrón en valor absoluto por el potencial de frenado en valor absoluto dividido la masa. Y la relación entre las velocidades máximas si el potencial de frenado se reduce a la mitad. Si se reduce a la mitad, dividimos. Y en vez de poner VF, ponemos VF2. Pero VF2, al dividir, esto es la mitad. Esta es la mitad de este de aquí. Y por lo tanto me quedaría 2, o lo que es lo mismo, raíz de 2. Y creo que este es el último ejercicio. Un proyecto de investigación estudia producir la fisión del boro mediante el bombardeo con neutrones para dar lugar a una partícula alfa y litio. Escriba la ecuación de la reacción nuclear. Pues chupado, ¿no? Boro 510, neutrón 0,1, evidentemente, litio 3,7 que me dan y la partícula alfa que es 2,4. Bueno, tenemos que repasar una cosilla. La suma de los superíndices permanece constante, 10 y 1, 11, 7 y 4, 11, y de los subíndices también, 5, 3 y 2, 5. Y calcula la energía liberada cuando se forman 1,5 millones de núcleos de litio. ¿Qué vamos a hacer? Calcular la energía que se libera cuando se forma un núcleo de litio. Primero calculamos la diferencia de masa entre los productos y los reactivos. Esto está en U más. Sale negativo. Siempre que se produce una disminución de masa es porque hay un desprendimiento energético. Multiplicamos por el factor de conversión para pasar de U más a kilogramos. Ecuación de Einstein. Multiplicamos por la velocidad de la luz al cuadrado. Y esta es la energía que se desprende cada vez que se produce una reacción de esta. Cada vez que se forma un núcleo de litio. Como se forman 1,5 millones, pues multiplicamos por 1,5 por 10 elevado a 6. Y obtenemos menos 6,71 por 10 elevado a menos 7 julio. Como ya decíamos, el valor negativo indica que es una energía desprendida. Bueno, hay otro ejercicio. Un protón y un electrón tienen la misma energía cinética. Calcule razonadamente la longitud de onda de de Broglie de cada una de ellas. Bueno, pues sabemos que la energía cinética es un medio de mv cuadrado, por lo tanto v igual a raíz cuadrada de 2 energía cinética partido masa. Y esta es la ecuación que me da la longitud de onda de de Broglie. En vez de poner la velocidad, puedo poner raíz cuadrada de 2 energía cinética partido masa. Y ahora esta masa la meto dentro como m cuadrado. Y me queda esta ecuación de aquí, que supongo que algunos conocéis, pero bueno, yo creo que es mejor partir de la que es conocida, de la ecuación de de Broglie, y transformarla en esta de aquí. Y ahora sustituimos, lo conocemos todo, y obtenemos estos dos valores. Para la longitud de onda asociada a un protón y a un electrón que tienen esta energía cinética. Y la diferencia potencial necesaria para detener cada una de ellas, justificando si el potencial debe aumentar o disminuir. Diferencia potencial. Ya lo hemos hecho en otro ejercicio anteriormente. El incremento de energía mecánica es cero. Principio de conservación de la energía mecánica. Fuerza conservativa solamente. Por lo tanto, incremento de energía cinética más incremento de energía potencial, cero. O lo que es lo mismo, cero menos energía cinética inicial más Q delta V igual a cero. De aquí despejamos delta V. Para los protones, como esto es positivo, delta V positivo. Para los electrones, como esto es negativo, delta V negativo. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo 4.500 y menos 4.500. Si seguimos aquí, fijaros que ya estamos en otro examen de 2024. Por eso os recomiendo que entréis en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com. En él podéis encontrar todos los exámenes en formato PDF. Todos los exámenes en un solo archivo. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.